La cadena de custodia, entonces, es una labor que viene de la criminalística, esta ciencia que, bueno, es realmente joven, es una ciencia reciente. Si la comparamos, obviamente, con otras ciencias como la medicina, como la filosofía, ¿no? Que son ciencias milenarias. La criminalística, junto con la criminología, pues son ciencias relativamente nuevas. Son ciencias que hace no muchos años obtuvieron ese reconocimiento, ¿no? Como ciencias independientes. En un inicio, la criminalística fue reconocida o era ejercida por médicos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los médicos estaban muy interesados, ¿no? En conocer el cuerpo humano, sobre todo esta parte de la muerte, ¿no? Y esto los llevó entonces a crear, a tener la necesidad de saber, ok, este ya se murió, pero ¿de qué murió? Ok, ese fue un paro cardíaco, ¿qué lo llevó a que pasara, ¿no? Y entonces, el hecho de ir indagando mejor, con más precisión, pues hizo que los médicos fuesen los primeros criminalistas, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues bueno, surgieron profesionales que se enfocaron exclusivamente en el estudio del hecho delictivo, pues ya desde esta perspectiva, ¿no? Pero estamos hablando, insisto, de que esto tendrá por mucho 200 años, y eso siendo exagerado, ¿no? Aunque, insisto, los médicos ya hacían labores propias de la criminalística, realmente tampoco era de su interés realmente descubrir qué había pasado, ¿no? ¿A qué me refiero? El médico empezaba a investigar, pero si en algún momento veía trabas, en algún momento pues ya no veía para dónde, pues lo olvidaba, ¿no? Ya quién sabe de qué se murió, busco otro. El criminalista, por su parte, pues no, tiene que enfocar sus esfuerzos justamente con el dominio de todas las técnicas y las ciencias que tiene, sí o sí tiene que dar con el probable responsable, ¿no? Entonces, eh, digo, esto es para abrir la sala, ¿no? A esta asignatura en la que vamos, insisto, a tratar de entender, de ponerle nombre y apellido para quienes ya lo han hecho, quienes su labor pues los ha llevado a realizar cadenas de custodia, pues bueno, a que le pongamos ese nombre técnico, porque tal vez no lo conocemos. Es algo que yo he hecho varias veces, profe, perfecto, pero a lo mejor no sabemos bien cómo se llama cada una de las etapas, el por qué se lleva a cabo así, por qué no puede ser de otra manera. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta semana, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar vamos a conceptualizar lo que es la cadena de custodia. Dicen los que saben que la cadena de custodia es un procedimiento que fue creado, ¿para qué? Pues para dar certeza y dar seguridad al manejo de los indicios. ¿Qué es un indicio? Bueno, es cualquier elemento que tuvo relación con un hecho delictivo y que después de atravesar ciertas etapas, ciertos procedimientos, pues bueno, se convierte ya en una prueba, en una evidencia. Este devenir, pues lo vamos a analizar también en su debido momento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué dice esto? ¿No? Creado para dar certeza y seguridad. Bueno, recordemos que los sistemas jurídicos actuales se enfocan o están basados, mejor dicho, ¿no? En el principio de presunción de inocencia.
Partiendo desde esta perspectiva que nos dice, ¿no? Pues que todos somos inocentes hasta que se demuestre nuestra participación en el hecho, es de suma importancia para el Estado y para la sociedad que la investigación de los delitos pues se haga de la mejor manera posible, ¿no? Para evitar dejar en libertad a alguien que no la merecía, o por el contrario, pues tener en prisión a alguien que no debiese de estarlo, ¿no? Es bien sabido que parte fundamental de un proceso penal es la etapa probatoria. Sabemos que es la única manera en la que el juez va a poder hacerse una idea, hacerse una imagen de lo que sucedió realmente. El juez no estuvo ahí presente, podrán decir ustedes, bueno, la defensa, en el caso de los abogados, pues tampoco estuvimos ahí, la fiscalía tampoco. La víctima sí, muchas veces la víctima está presente, pero en ocasiones no. Si fue una víctima mortal, pues solamente el muerto sabe lo que sucedió. Y entonces es labor del perito hacer toda esta recolección de indicios, trabajar con estos indicios y presentarlos al juez de tal manera que le permitan a este dilucidar lo que sucedió. El perito va a encontrar un cabello y ese cabello, pues bueno, para cualquier persona común, pues no es más que un cabello, ¿no? Un pelo de alguien, alguien se le cayó, como se nos cae el pelo a todos, todos los días, algunos a lo mejor con una velocidad alarmante, algunos otros no tanto, pero es algo, es un ciclo natural de nuestro cuerpo, ¿no? Todos los días perdemos cierto número de cabellos. No quiere decir que en una hora en específico, aunque dicen los científicos que generalmente eh, se da durante las noches, ¿no? Pero al final siempre, constantemente perdemos cabello, ¿no? Insisto, para la gente común, bueno, ve un pelo ahí al lado del muerto, un pelo, ¿no? Debe ser del muerto. Justamente, el criminalista, con todo ese conocimiento que posee, con todas esas técnicas que son capaces de llevar a cabo, pues logran darle una identidad, ¿no? Logran decirnos, ah, ese cabello proviene de tal persona. O al menos en una utopía, ¿no? Trabajo en escuelas presenciales con alumnos de criminalística y muchos de ellos me han dicho, no, oiga, profe, y yo ya quiero llegar al momento en el que meta mi muestra de cabello a esa máquina. Un alumno me decía, esa máquina que veo, que es así como de metal y que tiene una puertita y ya no, yo lo escuchaba y de verdad que fui capaz de recrear en la mente la máquina que él me decía. Y que me diga, me decía al final, que me diga esa máquina a quién corresponde ese cabello. Yo decía, compañero, pues ya no vea tanta televisión, porque seguramente existe esa máquina, no lo dudo, sí, pero en México no la tenemos. No he escuchado una sola institución pública o privada que cuente con ese mecanismo, con esos instrumentos. Y aunque los tuviéramos, les decía yo, pues tampoco eh, la organización de la administración pública y mucho menos de la administración de justicia es tan buena
como para poder tener una base de datos que te permita saber a quién corresponde. Yo le decía, seguramente eso lo viste en alguna serie como CSI, NCIS, de esas series de criminalística, y pues sí, en Estados Unidos seguramente tienen esa máquina. En Estados Unidos obviamente se tienen registros de ADN de muchas personas. En Estados Unidos se tiene una base de datos muy, muy actualizada de todos los domicilios de una persona, cuál es el último, en fin, ¿no? Tienen todo esto bien coordinado, pero en México no, compañero. En México, pues no estamos todavía en ese nivel. Todavía se practica la criminalística rudimentaria, pero, como le decía también a él, pero pues no te sientas mal, ¿no? En algún momento llegará toda esa tecnología a nuestro país y vamos a poder, o vas a poder tú, mejor dicho, le decía, eh, llevar a cabo este tipo de pruebas, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, y tomo este comentario, pues para hacer énfasis en la importancia de esta cadena de custodia. Énfasis en la importancia, ¿por qué? Porque al final sabemos que no tenemos los implementos, que no tenemos la tecnología suficiente como para llevar a cabo todas estas pruebas que se hacen, que hemos visto que se hacen, ¿no? A estos indicios. Eh, sí hay manera de hacer pruebas de ADN, claro, son costosas. El Estado no tiene, al menos a la mano, ¿no? Esta posibilidad. Tan es así que, por ejemplo, hace un año, menos de un año, enviaron de nueva cuenta algunos indicios óseos, me parece, que encontraron allá en Ayotzinapa, para poder hacerles las pruebas de ADN y saber si eran o correspondían, mejor dicho, a alguno de los estudiantes desaparecidos de esa vez, ¿no? ¿Por qué los mandan a Europa? Yo me ponía a investigar, pues, ¿qué no se puede hacer en México? Pues en México hay pocas instituciones, sobre todo son escuelas, la UNAM, me parece que la Universidad Autónoma de Nuevo León, y no me acuerdo qué otra institución tiene la capacidad de hacer pruebas de este tipo, pero son muy tardadas, no es tan fácil, ¿no? No sé si por los insumos o lo complejo que sean las técnicas, eso no encontré mayor detalle. Y entonces por eso decide el gobierno federal enviarlo a otro lado, ¿no? Donde lo hagan más rápido, donde los resultados sean más confiables, etcétera. Como podemos darnos cuenta, pues obviamente no poseemos la técnica, la innovación en el sistema de justicia. Y entonces, realmente, y ya en la práctica, gran parte de todos estos indicios llegan a ser una prueba gracias a la pericia y al buen manejo de la cadena de custodia. El juez, en lugar de basarse justamente en estas pruebas técnicas, científicas, etcétera, pues le apuesta más, ¿no? A que, pues, si el cabello se encontró ahí, al lado de la víctima, es un hecho de que, pues, estuvo implicada la persona, ¿no? Eh, a la que se le cayó ese cabello. ¿A qué me refiero? Pues bueno, literal, ¿no? Se la juegan, el volado se lo juegan. Muchas veces en la confianza y en esa labor no tan técnica, ¿no? De los peritos. Y por eso es importante que la cadena de custodia pues se lleve a cabo de la manera mejor posible. El gobierno federal nos dice que la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Desde que se le localiza, desde su descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordena su conclusión.
que cuándo puede ser, pues es incierto, ¿no? Esta definición del gobierno federal es más concreta, nos dice más cosas. Nos habla primeramente, ¿no? Del control y el registro, que pues es lo primordial de la cadena de custodia. Ese registro puntual que debe de existir desde el primer respondiente, cómo conoció del hecho, cuándo llegó, qué observó, todo lo que viene en su informe policial, todo lo que viene en los demás formatos que el mismo gobierno les proporciona, o al menos que deja a disposición de los interesados para que se lleve a cabo esta tarea, ¿no? Un segundo. Gracias. Aquí nos deja ver un poco más allá, ¿no? Dice, se aplica el indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Nos da un catálogo más amplio, ¿no? De todo lo que en esa cadena de custodia se debe de resguardar. Autores dicen, pues está mal decir todo aquello, indicio o evidencia, pues si la evidencia es un paso en el ascenso, ¿no? Del indicio. Dicen los criminalistas, lo que yo estoy viendo en el lugar de los hechos, de primera mano es un indicio. Pero conforme voy aplicando las técnicas propias de la criminalística, pues puedo ir eliminando aquellos indicios que a todas leguas, pues se ve que no son partícipes de, ¿no? Esta labor en nuestro país es más compleja, pero a la vez da cierta libertad, ¿no? Al perito. Digo, si hemos tenido la oportunidad, seguramente sí, de ver alguna serie donde tratan, ¿no? De la investigación criminal, alguna película. Podemos darnos cuenta cómo, bueno, en la Unión Americana llegan los peritos, empiezan a fotografiar todo, enumeran todo lo que está ahí, lo van recolectando, todo, ¿no? Casi, casi, si fuera una casa, se llevan la casa completa. Esto no está muy lejano de la realidad, pero pues al final del día cuentan con las instalaciones, cuentan con el personal, cuentan con el equipo, cuentan con el material necesario, cuentan con la capacitación suficiente, cuentan con el recurso vasto para esto, ¿no? Se dan el lujo, se pueden dar el lujo de llevar 100 indicios y poco a poco irlos descartando, ¿no? Poco a poco ir haciendo esa eliminación de lo que no es importante o de lo que sí. En nuestro país, pues ves llegar al perito con su cámara, con unas bolsitas y pues con sus ganas de trabajar literalmente, ¿no? Difícilmente eh, cuentan, ¿no? Con el equipo suficiente y necesario para hacer su labor. Entonces el perito aquí debe de ser muy perspicaz, debe de tener una pericia, justo no relacionado al término, para poder descartar y hacer el uso correcto del poco material con el que cuenta, ¿no? Hemos visto, y es algo también triste, que la labor del criminalista, pues muchas veces
se realiza en contra de los protocolos existentes, ¿no? Vemos a los peritos llegar con su paquetito de guantes de exploración, de farmacia, con su cajita de guantes de exploración, guantes que son propios para la práctica médica, no para la criminalística. Guantes que sí, tal vez justamente sirven, ¿no? Como esa barrera para evitar la contaminación hasta cierto momento. Esos guantes, pues por el grosor y por el material del que son, sí permiten en muchos de los casos la impresión de las huellas del perito en el objeto. Insisto, por el grosor del material, porque es un material que no es el adecuado. Y pensáramos, bueno, es que han de ser muy caros, pues tampoco son muy caros, ¿no? Los especiales, los guantes, guantes, no son tan caros por el uso que se les puede dar. Una caja de guantes de nitrilo cuesta 500, 400 pesos, no, no está tan caro. Pero obviamente, ¿no? Pues si lo comparamos con la caja de guantes de exploración de la farmacia, pues está 5 o 6 veces más caro, ¿no? Entonces vemos a nuestros peritos llegar con sus guantecitos de farmacia, arriesgándose a contaminar sus indicios, arriesgándose también a ellos mismos, ¿no? Lastimarse, contaminarse de lo que puede haber ahí. Nos vemos llegar y marcar sus indicios con vasos de plástico, esos donde nos echamos nuestra caguama, ¿no? Los vemos, digo, no sé si yo he tenido mala fortuna, pero en México es coco para ser pensado. Y estamos lejos de la zona centro, pues aquí me ha tocado ver más de una vez a los peritos de la fiscalía, pues así, ¿no? Con unas condiciones muy malas. Me tocó ver a un perito que no llevaba bolsas para recolectar sus indicios. Fue un homicidio afuera de una pollería. Estaba la persona comprando ahí el pollo, me imagino. Llegan unos tipos de una moto, lo matan y se van. La persona, pues obviamente llevaba cosas, el celular en la mano, la cartera, y bueno, llega el perito y para hacer la recolección, pues le pide al pollero bolsas del rollo que tenía ahí, del rollo donde despachaba el pollo, ¿no? Pero estas bolsas eran de el plástico ese que pues ya es de color naranja. Y ya pues ahí embolsa sus indicios y se van, ¿no? Termina con su escena y se va. Realmente me puse a investigar y bueno, eh, mi investigación me dice que ese tipo de bolsas están hechas con un plástico
que ya ha sido reciclado muchísimas veces, tantas que si lo vuelven a reciclar y no lo tiñen, quedaría un plástico de un color opaco, feo, ¿no? Pocas palabras, palabras más entendibles. Tienen que ponerle tintura azul, rosa, verde, son los colores que yo he visto, pues para que las bolsas no se vean sucias, ¿no? El plástico, que como se ha reutilizado ya muchas veces, ya recomendado, pues tampoco debe de serlo para un indicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes encontrar en este plástico residuos ya de heces fecales, residuos de muchos químicos, de mucha porquería, literal, que a pesar del proceso que lleva el plástico reciclado, que son altas temperaturas y todo eso, ya no es capaz, al menos por este proceso, por estos procesos, de erradicar del todo toda la suciedad que tiene el plástico, ¿no? Entonces, tomo esto porque realmente me hace pensar, ¿no? En cómo se puede llevar a cabo bien la cadena de custodia, ¿no? El primer respondiente hizo en su trabajo, aseguró bien la escena, llegó el perito y encontró todo impoluto y empezó a hacer su labor, como dicen los manuales, y wow, pero los indicios van a la redundancia y entonces tú, que las cositas del señor del pescado, de la fruta, etcétera. Y entonces, esto, según los criminalistas, pues es uno de los peores errores, ¿no? Esto realmente invalidaría cualquier indicio. Esta falta de control de calidad, porque pues, no hay otra manera de decirle, en el procesamiento de los indicios, hace que estos dejen de tener, o al menos así debiese de ser, ese valor probatorio, ¿no? Sin embargo, no sucede. Entonces yo, y regresando a estas definiciones, decía, nos dice indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo. Sí, me hablas muy bonito, pero realmente, pues, ¿qué haces tú para promocionar el perito necesario para que lleve a cabo la actividad como debe de ser? ¿Qué capacitación tienes tú como policía municipal respecto al manejo de una cadena de custodia? Muchos me decían, más o menos, si nos dieron un curso, otros tantos me decían, no, la verdad no tengo idea. Recuerdo muy bien el testimonio de un compañero que justamente era de un municipio que está aquí cercanos, bueno, pegadito a Texcoco, uno de los municipios, si no me equivoco, más pequeños del país, que se llama Papalotla. Este municipio es pequeñitito y por ende tiene muy poquita población. Y él me contaba cómo papá y que algo similar había sucedido a él. Él me decía que su papá era obviamente nativo de ahí del municipio y que él iba caminando a su papá por la plaza principal y que afuera del palacio municipal estaba el presidente municipal, al cual conocía. El presidente le habla, Ramiro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y le ofrece el presidente municipal, oye, no quiero ser policía, necesito policías. ¿Y qué cupo? Nada. Ah, estamos hablando de esto ya hace 50 años, ¿no? Más. Y nada, pues con que sepas leer y escribir, ¿sabes? Sí, pues vente. Y así habían sido policías sus hermanos mayores, sus tíos, etcétera, ¿no?
Y me decía, y a pesar de que esto ya tiene mucho tiempo, profe, que ya actualmente pues uno pensaría que la situación es distinta, me decía este compañero, pues yo no he recibido capacitación alguna respecto a este tema, ¿no? Él me contaba que tenía poco tiempo que el municipio había empezado a capacitar a sus policías, que los había empezado a llevar a la academia, que lo estaba haciendo con las nuevas generaciones de policías que ellos que ya eran veteranos, pues no les estaban dando esa capacitación, en la atención al tiempo que llevaban prestando sus servicios, a muchos factores, ¿no? Pero al final, él en 2024 fue cuando estuvo él en la escuela. Me decía que pues una vez les habían dado una cinta de esa de precaución, de esa cinta amarilla, que les habían puesto unos videos, pero que hasta ahí, que realmente no habían ahondado en detalles y que pues él me decía en la segunda sesión de la clase, ¿no? ¿Qué cree que me hice ver en la patrulla? Y pues no traigo, sí traía, hace tiempo nos dieron un rollo de cinta, ya no está, quién sabe dónde quedó, ¿no? Él me decía que tenía muchísimos años que no había un homicidio en su municipio, realmente muy tranquilo, todas las personas se conocen, entonces es difícil que esto suceda. Sí hay, pues, pleitos entre borrachos, uno que otro robo, pero muy simple porque al final, pues la gente, insisto, se conoce, entonces es muy difícil que te robes algo y no te vea el vecino y el vecino sabe quién es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, etcétera. Entonces, por eso no enfrentan tasas de criminalidad muy elevadas y mucho menos, insisto, el homicidio, ¿no? Entonces, este compañero decía, yo creo que por eso no nos han capacitado, profe. Yo quiero pensar que es por eso. Yo quiero pensar que es solamente esa razón y no otra, ¿no? Pero me sorprendía justamente que hace pues, 2 años, ¿no? Todavía hubiese corporaciones en donde este aspecto técnico no les interesa, ¿no? En donde tienen a oficiales que no por su culpa, de su mano, de quienes ostentan el poder en estos sitios, pues no han podido ser capacitados, ¿no? Pues obviamente cuesta dinero la capacitación, me imagino que no es en cualquier sitio, ¿no? No es de que, pues yo pongo una escuelita y capacito a policías, pues deben de ser colegios de policía oficiales, me refiero, pues obviamente, ¿no? De instituciones de seguridad pública, y vivo, pues realmente no sé si haya muchísimos, ¿no? Pues de ejemplo, papá, estamos de Nesa a 25 minutos, por ende Papalote está a 40 minutos de Nesa, no está lejos, está cerca, y aún así, esa corporación no había sido capacitada, ¿no? En algo tan básico, tan sencillo, tan simple, tan fundamental, como lo es el manejo de una cadena de custodia. Entonces dice aquí, desde su descubrimiento hasta que la autoridad ordene su conclusión. ¿Cómo pretendes tú como autoridad, como gobierno, que esta cadena de custodia se lleve a cabo de la manera como dice tu manual, porque justamente hay un manual, si no proporcionas a tus elementos de seguridad pues la capacitación suficiente, ¿no? Dos,
tal vez sí se las proporcionas en su momento, pero digo, no es, al menos en algunas zonas del país, pues tan común, ¿no? Que esto se lleve a cabo. Digo, seguramente quien está en Sinaloa o en Tamaulipas, en estas zonas, pues bueno, tal vez sí es muy común, muy necesario. Pero si te encuentras, había un compañero que era de un municipio de Yucatán, de un nombre bien raro el municipio. Él me decía que él sí había recibido una capacitación, todo pues normal, todo bien. Pero me comentaba una situación como las que yo les había dicho, ¿no? Pero, profe, decía él, aquí en el municipio, pues todos somos parientes, todos. Los que no son parientes son muy pocos y por obvias razones los tenemos ubicados. Y entonces, pues, justo los hechos delictivos son muy pocos, casi mínimos, casi inexistentes. Y él me decía, y afortunadamente no he tenido la necesidad de hacer esto, a pesar de que sí recibí capacitación, no he tenido la necesidad en 10 años que llevaba él en la corporación de hacerlo. Entonces él me decía, aunque sí me capacitaron, la verdad es que ya se me olvidó, porque no lo he hecho y espero no hacerlo pronto. Eso nos lleva justamente pues a esta crítica, ¿no? Que hago, no constructiva, es destructiva. El Estado hace mal las cosas y pues, los ciudadanos son quienes pagan esos platos rotos. Los ciudadanos a veces ingratos pensamos que son ustedes los policías, que son ustedes los cuerpos de seguridad, pues, los que ay, no se capacitan, los que ay, no hacen su trabajo como deben, cuando en realidad no es así. Muchos compañeros he escuchado bien interesados en esto, muchos compañeros me han comentado que ellos por sus medios habían pagado alguna capacitación al respecto, porque pues es de su interés hacer bien su trabajo. Pero muchas ocasiones la falta de tiempo, la falta de recursos, en fin, ¿no? Tampoco les permiten realizar esto de la manera que quisieran, ¿no? Entonces, cuando leo esta definición del gobierno federal, digo, o sea, wow, qué bonita idea, muy romántico, tal vez así debiese de ser, pero ¿qué hacen realmente ellos para que se cumpla? Muy difícil, ¿no? Tenemos por otro lado la conceptualización de la ciencia criminalística. Esta ciencia dice que la cadena de custodia es el conjunto de medidas que se deben de adoptar a fin de preservar la identidad e integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales para su total eficacia procesal. La criminalística lo define de una manera más técnica tal vez, pero no tan profunda, no tan ambiciosa, tal vez es el término correcto. Coincide, son ese conjunto de medidas, coincide, ¿no? La finalidad es preservar a esos indicios, esos objetos, esas muestras, que pueden o no ser fuente de prueba de hechos criminales. ¿Todo esto con qué finalidad? Pues con el fin de lograr su eficacia procesal. Recordemos que las pruebas, el juez, al momento de que se las desahogan ante sí, decide si realmente
la tomará en cuenta. Es un hecho que nosotros como abogados, bueno, tenemos esa oportunidad de ofrecer nuestras pruebas. Nosotros las ofrecemos, el juez nos dice si efectivamente me la va a aceptar. Yo le señalo como medio de prueba un documento público, un acta de nacimiento. Ok, él ya tiene el antecedente de que yo le voy a presentar un acta de nacimiento. Pero hasta el momento que él la vea, que yo la desahogue ante sí y que yo se la muestre y que él la vea, que él pueda palparla, que él pueda observarla, el juez va a decidir si efectivamente esa prueba que yo le estoy ofreciendo la va a tomar en cuenta para su determinación. Yo le puedo decir que le voy a dar ese documento público, pero puedo llegarle con un acta de nacimiento de Santo Domingo. Quienes no son de aquí, de la ciudad o cerca del centro, pues bueno, Santo Domingo es una plaza en la Ciudad de México en donde hay muchísimas imprentas. Y esas imprentas, pues bueno, imprimen documentos oficiales, no oficiales, ¿no? Desde un acta de nacimiento, de defunción, hasta un título profesional te lo imprimen ahí. Entonces, pues el juez, cuando yo le presente mi acta de nacimiento impresa en Santo Domingo, pues él me va a decir, ¿sabes qué? Este acta, este documento, no cumple con mis expectativas, no llena mis expectativas, ¿no? Yo lo estoy viendo, sí, muy bonito, en un papel seguridad, wow, parece muy real, pero pues me estoy dando cuenta aquí que la tinta se le chorreó, estoy aquí investigando y pues esa oficialía del registro civil en el año que expidió ese supuesto documento, pues no estaba dirigida por esa persona que está supuestamente firmando ahí, ¿no? Y entonces me va a decir, tu prueba, pues, bye, se desecha, ¿no? No me sirves, falta la verdad, entonces, fuera. ¿Qué dice entonces aquí para lograr su eficacia procesal? Justamente la cadena de custodia busca eliminar ese riesgo, busca lograr que todos esos medios de prueba que el perito localizó realmente puedan llenar los criterios del juez, ¿no? Al juez no le va a importar, salvo para desecharlo, obviamente, que el primer respondiente era un oficial de policía que nunca recibió una capacitación al respecto. El juez no va a decir, pobrecito policía, pues bueno, vamos a darle chance, ¿no? No sabía, nunca se le capacitó. El juez va a dar por hecho que el primer respondiente conocía la manera adecuada de llevar a cabo esa cadena de custodia, y el juez va a decir, entonces, este indicio no cumple con esos requisitos, entonces se acabó. No me sirve, no es prueba plena, ¿no? ¿Qué pasa? Esta cualidad hace, ¿no? Que esta acción, esta actividad,
tome tal relevancia. Y por eso se tenga que analizar de manera independiente. No sé si ya llevaron, pero se lleva la asignatura de criminalística, introducción a la criminalística, criminalística. Y en estas asignaturas, pues bueno, ¿no? Se habla, claro que sí, de la cadena de custodia, pero no se profundiza como en esta asignatura. ¿Por qué razón? Pues porque justamente la institución reconoció, ¿no? La importancia que tiene esta actividad en la labor del licenciado en seguridad pública, el licenciado en criminalística. Y por eso ha decidido, ¿no? Que se estudie de manera independiente. Nosotros al hacer este comparativo de estas tres definiciones, estamos dándonos la oportunidad, pues, de realizar esa crítica, ¿no? Que yo les decía, no tiene por qué ser constructiva simplemente o solamente. De esta crítica que al final del día es necesaria, ¿no? Para poder dimensionar la importancia que tiene dicha actividad. Dice la pedagogía que para que podamos aprender algo, pues primero tenemos que entender cuál es la utilidad del conocimiento que pretendo adquirir. Quienes somos papás y los que no, pues bueno, crecimos, ¿no? Bajo ciertas directrices que a lo mejor nos llevaron a estar en el lugar en donde estamos, ¿no? La mayoría, si no es que todos los que aquí estamos, cuando alguna vez de niños preguntamos por qué teníamos que estudiar, recibimos la clásica respuesta de porque es tu de obligación, es tu única obligación, porque es tu deber, o la otra, para ser alguien en la vida, por eso debes de estudiar. Dichas respuestas a un niño de 6, 7, 8, 10 años, pues realmente no le responden ninguna duda, no le dejan claro ningún punto, no le sirven para nada. Y eso sin ser tan puritanos, ¿no? Porque dice la psicología, no le digas que es para que ser alguien en la vida, porque entonces estás demeritando su valor como persona. Nada, vamos a ser menos idealistas, ¿no? El niño desde la psicología y la pedagogía, pues, si no sabe el para qué va a estudiar, si el niño no entiende, como no lo hace, qué es ser alguien en la vida, pues entonces pues, no va a ser muy brillante, no le va a ser muy sencillo entender, porque no tiene la capacidad, ¿no? De asociar eso. Si al niño le decimos, ¿por qué tienes que estudiar? ¿Qué quieres ser de grande? No, pues quiero ser médico. Perfecto. Los médicos, para poder ser médicos, tienen que estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Los médicos, para ser médicos, pues bueno, tienen que hacer ciertos exámenes que no se van a aprobar solos, tienen que hacer exámenes complejos para los que te van preparando a lo largo de toda tu formación. Digo, lo estoy diciendo muy técnico porque estamos con adultos, ¿verdad? Y ahí son palabras de cada papá las que puede utilizar. Y entonces, hacerle entender que tiene que estudiar porque quiere ser veterinario, porque quiere ser policía, porque quiere ser doctor. Y ese doctor, ese policía, ese veterinario tuvo que ir a la escuela y pasar ese primer año, ese segundo año, ese tercer año,
Todo eso que él está estudiando para poder llegar a ser médico, para poder llegar a ser policía, para poder llegar a ser veterinario. Cuando nosotros le damos un uso práctico a lo que vas a aprender, hacemos entonces que la persona pueda aprenderlo más fácil, mejor. Podemos ayudarle a las personas a tener ese propósito bien definido y entonces esto su mente lo va a interpretar como que, es algo que entonces debo de aprender, vamos a enfocarnos y vamos a tratar de aprenderlo entonces. Por eso es que antes de entrar de lleno al análisis de cada una de las etapas de la cadena de custodia, hay que criticarla, hay que entenderla, el por qué, el para qué, el cómo la ven, el gobierno, cómo es en realidad. Y entonces así, y solo así, vamos a entender la importancia que tiene esta actividad, que como yo les decía al inicio, seguramente más de uno aquí la ha llevado a cabo. Quiero yo pensar que más de uno en este grupo sabe en qué consiste, sabe lo que es, cómo se come y todo, pero los que no, pues es este espacio, ¿no? Hola, compañero Aldo, digo, me apena la hora en que se conecta, compañero, pero